Hola queridos amigos, bienvenidos a Radio Ecotraques y Ecorastreadores, la radio del movimiento ecológico ecuatoriano. Y esta radio que procura, por sobre todo, producir contenidos que que despierten la conciencia ecológica, la conciencia histórico-cultural y la conciencia sanitaria dentro de los habitantes de Ecuador e Iberoamérica. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando precisamente en Iberoamérica y en el continente americano. A todos nos consta y es evidente que Estados Unidos ha visto neutralizada las intenciones de atacar Venezuela y de hacer una guerra en Venezuela, pues se ha enfrentado a hechos contundentes como el que Colombia, México y Brasil no le apoyen en estas intenciones, al contrario de lo que lo hace Ecuador, lo hace Trinidad y Tobago o lo hace inclusive El Salvador. Esto ha puesto en una seria dificultad a Estados Unidos al no poder contar con los restos, los demás países de Iberoamérica para hacer la invasión a Venezuela. Recordemos que cuando Estados Unidos quiso hacer la invasión a Irak, contó con el apoyo de todos los países y sus aliados de la OTAN. Hoy no puede contar con el apoyo de los países de la Organización de Estados Americanos, que serían los que deberían apoyarle para poder invadir Venezuela. Este problema se ha convertido en un serio problema porque Venezuela, para defenderse, ha traído al patio posterior de los Estados Unidos, que somos los países iberoamericanos, en general latinoamericanos, pero sobre todo los iberoamericanos, ha traído armas de extinción masiva, pero más que nada armas hipersónicas y aviones de última generación, que son los que ha dado Rusia a Venezuela, y al mismo tiempo China ha aportado con radares que pueden detectar los aviones de última generación norteamericanos, y esto ha dificultado que Estados Unidos pueda ingresar o penetrar dentro de lo que es América Latina, su patio posterior. Es decir, dentro de su patio posterior han comenzado a llegar armas y elementos tecnológicos que tienen la capacidad de frenarle al ejército norteamericano. Esto, por supuesto, le resulta inadmisible a Estados Unidos, que desde siempre, desde hace 200 años, ha tenido el control sobre los ejércitos de América Latina, y mediante un ejercicio que se llamaba UNITAS, no solamente que entrenaba a las fuerzas latinoamericanas, sino que además equipaba y enseñaba a usar armas norteamericanas a los ejércitos de América Latina. Hoy el problema está en que los ejércitos latinoamericanos, empezando por Cuba, por Nicaragua, ahora Venezuela y antes Perú, se comenzaron a, a abastecer de armas rusas. Inclusive Ecuador, en el año 1995, cuando tuvo la guerra del Cenepa, logró derrotar al ejército peruano en ese conflicto mediante el uso de armas rusas iguales a las que el ejército peruano tenía, especialmente las famosas Katyushkas. Bien, hoy tenemos que entender también que Estados Unidos se encuentra en el dilema de que su presidente aparentemente ha perdido la cordura, pero no solamente que ha perdido la cordura,
sino que Donald Trump además es un individuo altamente corrupto. Y esta corrupción la inició antes de ser presidente. Primero, evadiendo impuestos, pero ahora lo más grave es que ha sido un pedófilo, un individuo que, de acuerdo a lo que se muestra en las investigaciones a Epstein, su amigo y colaborador por muchos años, por decenas de años, ha sido que Epstein era el cazador de jovencitas para las fiestas y el entretenimiento de Donald Trump. Y que Donald Trump utilizó a Epstein para saciar su apetito sexual sobre adolescentes. Esto afecta seriamente a lo que es la moral de un presidente norteamericano y nos pone a todos los países latinoamericanos a cuestionar quiénes son los norteamericanos, porque ¿cómo es posible que el que se considera el pueblo mejor educado, tecnológicamente más avanzado, que pertenecen a la potencia más poderosa del mundo, que se supone tienen soldados y ciudadanos que son individuos con una conciencia social, con una conciencia humana, resulta que esa población norteamericana hoy elige a personas de mentes seniles, a personas corruptas, a personas que no tienen ningún empacho en crear guerras económicas como la que ha creado con China y con todos los países del mundo mediante las denominadas guerras arancelarias, y que ha puesto a Estados Unidos contra todos los países del planeta. Y no solamente que ha hecho eso, sino que además ha pretendido revivir la doctrina Monroe de América para los americanos, pero la doctrina Monroe no era ese concepto. Originalmente la doctrina Monroe era América para todos los individuos que viven en el continente americano. Esto significa para los que nacieron en el continente americano y no para las potencias colonialistas europeas. Ese era el concepto original. Luego ellos decidieron que no era América para los americanos, sino América para los norteamericanos. Y esta es la distorsión que pretende revivir Donald Trump. Ante esta situación, nosotros, los pueblos latinoamericanos, estamos enfrentados a una posible guerra mundial, porque ya no solamente es una disputa por el problema de las drogas, sino que ahora la disputa es por los recursos naturales de América del Sur, comenzando por el petróleo de Venezuela y pasando por el agua, que es la principal riqueza de la región amazónica, y pasando luego a todo lo que es el litio que se produce en lugares como Chile, Argentina o Bolivia, que están entre los mayores productores de litio del mundo. Esto ha convertido a América Latina en objetivo, en botín de Estados Unidos. Muchas gracias.